Muy buenos días, compañeros estudiantes del curso de Literatura del Nuevo Testamento. Es un placer dirigirnos a ustedes por medio de estos medios. Hoy estaremos presentándoles la carta de primera, segunda y tercera de Juan. Son tres cartas breves, pero llenas de un gran contenido. Si nosotros fuéramos a resumir estas tres cartas con una palabra, pudiéramos hablar del amor de Jesucristo. Si algo Juan nos ha presentado, inclusive en su propia carta, en la carta de Juan, es el amor de Jesucristo. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo como el Hijo de Dios? Así que les pido, como acordamos en la clase, que vean cada uno de los tres videos. Vamos a estar haciéndolo en un solo video porque son tres cartas breves. Y luego estaremos enviándoles un enlace para que lo tengan y puedan certificarme que lo vieron. Así que permítame levantar la presentación. Nuevamente vamos a estar compartiendo la carta de primera, segunda y tercera de Juan. Así que les presento aquí estas tres cartas que vamos a estar discutiendo ya terminando el semestre de clases. Eh, Nos faltarían ver la carta a Judas, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis. Con eso estamos terminado esta jornada de este semestre donde hemos examinado todo el Nuevo Testamento. Primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a estar viendo entonces la primera carta de Juan. Es la carta de las tres, la un poquito más larga, tiene cinco capítulos breves, y vamos a estar entonces entrando dentro de ella. En cuanto al autor, la carta de primera de Juan es una carta anónima, eh, aunque vamos a ver por su contenido que fue escrita por el apóstol Juan. La evidencia interna apunta que esta carta utiliza el estilo de redacción, o sea, la forma de escritura, el vocabulario y la fraseología similares al Evangelio según San Juan o el Evangelio de Juan. Por ejemplo, podemos ver similitudes en primera de Juan 1:1 y en Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1:4 y Juan 16:24. Y así hay otros más ejemplos que dejan saber claro que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, aquel que fue testigo cercano de los hechos de Jesús, el apóstol Juan. La evidencia externa, o sea, el testimonio antiguo, apunta que desde el comienzo de la era de la iglesia primitiva, esta epístola ha sido considerada la obra del apóstol Juan. Así que no hay duda, desde el principio se estableció que el apóstol Juan, ¿verdad? Nuevamente un testigo fiel de la vida de Jesucristo, que era del círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo, da fe de lo que él escribe en esta carta. Juan fue el único apóstol que no murió como mártir, murió de vejez. Sí, pasó un tiempo difícil, fue expulsado, fue llevado como un prisionero, por decirlo de esa manera, a la isla de Patmos, donde pasó cierto tiempo, y luego fue liberado. Y Juan se convirtió, para decirlo de una manera coloquial, en el obispo, el supervisor de las iglesias de Asia Menor, algunas 10, 12 iglesias que existían para ese entonces. Así que Juan dio testimonio de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan era un testigo ocular, como les decía, de la vida de Cristo. Si alguien conoció al Señor, si alguien conocía al Señor, era el apóstol Juan. Era del círculo más cercano, junto a Pedro, junto a Andrés. Era quien se dice que recostaba, ¿verdad? Su cabeza sobre el maestro en aquella imagen que nosotros vemos de la Santa Cena. A ese Juan es que nos referimos. Así que Juan era muy conocido del Señor y el Señor conocía muy bien al apóstol Juan. También fue el autor del libro de Apocalipsis que estaremos discutiendo más adelante. La fecha y lugar, la tradición sostiene que esta carta fue escrita en época tardía de la vida de Juan. Estoy hablando ya de los años 90 probablemente. La carta fue escrita en Asia Menor, en la provincia de Éfeso, donde Juan pasó sus últimos años ya de vejez. Se cree, ¿verdad?, que se escribió entre el año 85 y 90 después de Cristo. Nuevamente parte de estos años coinciden con su salida de la isla de Patmos o en la estadía que tuvo en la isla de Patmos debido a, ¿verdad?, a una orden del César de ese momento. Así que es la fecha más próxima que podemos tener, ¿verdad?, de esta carta de Primera de Juan.
Les muestro en el recuadro, ¿verdad?, parte de lo que hoy en día es Jerusalén, lo que es Israel, y la parte norte de ese recuadro negro es lo que se le conocía en aquel tiempo como Asia Menor, donde dice las letras Lud, Mesec, toda esa parte al sur del Mar Negro es lo que en un momento dado era el Asia Menor, donde más hacia el oeste estaba Éfeso, como hemos visto en otras clases, estaban algunas 10 o 12 iglesias, y más hacia el oeste va a haber algunas pequeñas islas, y allí una de ellas es la isla de Patmos. No sé si el cursor lo pueden ver en pantalla, pero donde está el cursor, ahí es la isla de Patmos, donde estuvo Juan, donde Juan pasó cierto tiempo, ¿verdad? Escarcelado, excomulgado, dirían otros, de su libertad. Así que esto es parte, ¿verdad?, de lo que es el lugar donde el apóstol Juan, ¿verdad?, ministró en sus últimos años. Aquí le doy una foto de un mapa donde voy más específicamente a lo que era el Asia Menor, donde aquí aparece como Asia, nuevamente al sur del Mar Negro. Ahí aparecen las iglesias mayormente conocidas de aquel entonces. Estamos hablando del siglo número 1, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, de Tiatira, de Pérgamo, de la Odisea, la iglesia de Colosas, la iglesia en Mileto, y aquí está la isla de Patmos, una isla bien pequeñita donde tengo el cursor, donde muestra nuevamente donde Juan pasó cierto tiempo. En esa área de Asia Menor, sobre esas iglesias, Antioquía en Pisidia, fue donde el apóstol Juan pasó sus últimos años de vida aquí en la tierra, donde estas iglesias, algunas de ellas fundadas por el apóstol Pablo, otras por discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Estuvieron a cargo de estas iglesias, donde luego, de hecho, el apóstol Juan va a estar hablando precisamente en el libro de Apocalipsis de alguna de estas iglesias, de 7 de estas iglesias, según el mensaje que el Señor le dirige hacia ellas. Los destinatarios de esta primera carta de Juan, la falta de una dedicatoria o saludo especial sugiere que la carta era una circular, una carta que se iba a compartir con otras iglesias, enviada probablemente a las iglesias de las cercanías de Éfeso. Como les dije, Éfeso estaba más hacia el oeste, en el mar Mediterráneo, donde Juan pasó sus últimos días. Palabras claves, y hemos dicho ya, y estamos finalizando el curso, las palabras claves son importantes porque me reflejan el corazón del escritor, me dicen, cuando se repiten muchas estas palabras, esas palabras repetidas traen verdaderamente el mensaje que el escritor quiere llevar, valga la redundancia. Las palabras claves que aparecen con frecuencia, o sea, con mucha frecuencia en esta epístola, es el amor. Y usted ha escuchado precisamente el tema del amor en Juan. Amados, estoy en el capítulo 4 de Primera de Juan, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conocete el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amadísimos, amémonos unos a otros, y ahí la palabra amor, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo para hacer la reconciliación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amar. Así que la palabra amor va a ser una de las palabras que se va a estar repitiendo, de hecho, en todas estas cartas de Primera de Juan. Otra es saber, vida, refiriéndose a Jesucristo como la vida, a luz, como Jesucristo la luz, y el compañerismo que debe haber
entre los hermanos, la comunión que debe haber entre los hermanos. Primera de Juan, en cuanto a su tema, el tema de este libro es la comunión entre los hermanos. Juan va a enfatizar en toda forma para que haya comunión, para que haya amor entre los hermanos, para que reconozcamos cuáles son los hijos de Dios, para que reconozcamos que nosotros somos los hijos de Dios en primer lugar. La comunión con Dios el Padre se edifica sobre la verdad y cuando se experimenta, guarda el creyente de errores doctrinales y morales y de hecho nos guarda de todo pecado. Así que es importante esa comunión. Si algo es importante en la vida cristiana es la comunión con el Señor, esa relación íntima con el Señor, porque mientras estamos dentro o estamos en el Señor, nuestra vida es guardada de nosotros pecar y de pecar contra el prójimo, por ejemplo. Hay otros temas que se discuten en la primera carta de Juan, como la encarnación del Hijo de Dios, que nuevamente se presenta en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en ese primer capítulo. El amor y la certeza de los cristianos. El propósito de Primera de Juan, Juan enfatiza que escribió para dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos que creéis en el nombre del Hijo de Dios, aquellos que creen en Jesucristo. Juan escribió para combatir la herejía del gnosticismo, que como hemos dicho en otras clases, era una herejía que llevaba ya tiempo tomando lugar entre los ciudadanos, ¿verdad?, de aquellas provincias, incluyendo Israel, y que se enfrentaba muy a menudo contra la iglesia del Señor. El gnosticismo, y de manera de repaso, enseñaba que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. El punto de vista dualista hacía que los falsos maestros que estaban ya infiltrados en la iglesia negaran la encarnación de Cristo y por lo tanto la resurrección. Y si no hay resurrección, como dijo el apóstol Pablo, en vana es nuestra fe, en vana es nuestra vida cristiana. El verdadero Dios, enseñaban ellos, los gnósticos, no podía vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso. Por lo tanto, el cuerpo humano que Jesús poseía no era real, sino aparente. Y nuevamente estas teorías de los gnósticos se enfrentaban sobre lo que los cristianos ya predicaban, que Jesucristo había estado en el mundo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo vivió entre nosotros, llevó a cabo su ministerio, un ministerio de sanidad, de liberación de personas endemoniadas, un ministerio donde dio a conocer a su Padre, nuestro Padre. Finalmente Jesucristo padeció, tuvo juicio, padeció, murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos la salvación. Si esto estuviera en juego, nuevamente vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia. Así que Juan va a enfatizar que esto es una gran mentira, esta herejía del gnosticismo, y la va a rechazar contundentemente. Y Juan tiene que hablarle a los falsos maestros, y tiene que hablar de estos falsos maestros que se estaban infiltrando o que ya estaban infiltrados dentro de la iglesia. La Biblia Plenitud del autor Chuck W. Hayford, versión Reina Valera de 60, nos dice esto en cuanto a estos falsos maestros. También enseñaban que el cuerpo humano era solo una envoltura del espíritu, y debido a que nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba al espíritu, las decisiones éticas dejaban de ser revelantes, por lo tanto, no pecaban. O sea, ellos mismos negaban que eran pecadores y que pecaban. Y esto es todo contrario a las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo. Desde un principio Jesucristo nos dejó saber que éramos pecadores y que Jesucristo vino a salvar al que se había perdido, a los pecadores. Así que aquel que no pecó, aquel que era santo y sigue siendo santo, vino a salvar el mundo del pecado y a salvar los pecadores. Así que estos falsos maestros ciertamente se habían infiltrado con unas teorías sumamente dañinas para la iglesia. Así que Juan tiene que enfrentarlos y dar a conocer precisamente, dar a conocer a los fieles creyentes de estas iglesias. Recordemos que era una carta circular que se iba a leer en diferentes iglesias, dar a conocer sobre estas herejías para que estuvieran al tanto y las pudieran enfrentar con rectitud, con aplomo, en la misma presencia del Señor. Estos gnósticos, también nos dice Jack W. Hayford, más tarde enseñaron que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental. O sea, ya no es Jesucristo el Salvador, sino la iluminación mental, la cual descendía sobre un cuerpo selecto de iniciados en las cosas espirituales y no sobre los cristianos ordinarios.
Por lo tanto, sustituían la fe por propósitos intelectuales y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. A todas estas enseñanzas, Juan reaccionó de manera enérgica, nuevamente combatiendo cada una de estas herejías que se estaban dando en la iglesia. El objetivo de primera de Juan, según la misma Biblia Plenitud de Jack W. Hayford, como les he dicho a través de la clase, es una Biblia de estudio, fue mi primera Biblia de estudio y todavía circula. No le estoy haciendo una promoción, sino decirle si tiene la oportunidad de adquirirla o si tiene la oportunidad de tomarla prestada. Es una excelente Biblia de estudio. El objetivo de Juan al escribir esta epístola era exponer la herejía de los falsos maestros, ese es el objetivo, y confirmar la fe de los verdaderos creyentes. Y Juan va a destacar quiénes son esos verdaderos creyentes. Y dice Juan que esos verdaderos creyentes son los que no pecan, los que se han alejado del pecado, los que viven en Jesucristo, por Jesucristo, los que viven en comunión con Jesucristo. Así que Juan se refiere a esas falsas enseñanzas como un engaño. Lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 26. Dice de esta manera, primera de Juan, capítulo 2, dice: os he escrito esto a los que os engañan directamente, lo dice Juan. Después en el 3:7 dice de esta manera: hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como también él también es justo. Y va a hablar de sus maestros como falsos maestros. Lo leímos en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Juan no niega que estos falsos profetas están en medio de la iglesia. Dice que son mentirosos en el capítulo 2, versículo 22. Dice de esta manera: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Así que habla de estos anticristos, estas personas que niegan al Padre, que niegan al Hijo. Si niegan al Hijo, niegan al Padre, son la misma esencia. Algunas consideraciones especiales de la carta de primera de Juan, bendito el Señor. Es una epístola general, como les dije, para todas las iglesias de Asia Menor. No se dan nombres ni detalles personales como en otras cartas que vemos. Es evidente que Juan conoce las necesidades de su lector, o sea, conocía a su gente, conocía a su iglesia como buen obispo, como buen supervisor de las iglesias. Juan tuvo una relación estrecha con la iglesia de Éfeso, que fue su centro de trabajo, pero conocía a todas las iglesias alrededor y tenía una relación muy cercana con ellas. Así que esto nos deja saber la página 267 de nuestro libro de texto, Panorama del Nuevo Testamento, del autor Paul Benguare. Entonces, Juan va a estar enfatizando, permítame un poquito de café. Juan va a estar enfatizando el tema de la comunión con Dios, la comunión del creyente con Dios. Juan declara que uno tiene que tener vida antes de poder experimentar comunión con Dios. Vida en Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos hablar de Dios si no tenemos al Hijo. Juan va a traer ese tema. Esta vida la tenemos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que hay gente que dice: yo tengo a Dios, tienes al Hijo. Porque si tienes al Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, tienes al Padre, dice Juan. Pero de lo contrario no es cierto. No puedo clamar que tengo a Dios si yo no tengo al Hijo de Dios, a Jesucristo. A fin de tener comunión con Dios, y esto es importante, y usted sabe lo que significa la palabra importante, un creyente debe afrontar constantemente el pecado, no permanecer en el pecado, no practicar el pecado, es lo que está mal, la práctica del pecado, confesándolo a Dios, porque dice la palabra y dice Juan, que abogado tenemos con Jesucristo, confesándolo a Dios y experimentar así la purificación de Dios. Dice que Jesucristo nos purifica de toda maldad, de todo pecado. Así que comunión con Dios, Juan la va a definir claramente. Nuevamente vemos un constante estar con Dios, en la presencia de Dios, en todo lo que hacemos. Número 2, ser obediente a Dios. Lo que es la obediencia es la clave principal. Juan nos va a decir que el que es obediente a Dios, mira, no debe temer de pecar, porque nuevamente está en la presencia constante de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y aborrecer al mundo. Juan habla de amar a Dios sobre todas las cosas y ser enfático con las cosas del mundo, de aborrecerlo al mundo, de no
no juntarse con el mundo, de no vivir el mundo, de no participar en las cosas del mundo, ni la gente que está en el mundo. Nosotros le presentamos a Cristo nuestro Señor y Salvador, pero nosotros no practicamos las cosas que practica el mundo. Algunos obstáculos a esa comunión con el Padre, las falsas doctrinas que intentan desviarnos constantemente al mundo. Juan nuevamente menciona a los gnósticos, y en nuestros días hay muchas falsas doctrinas que intentan constantemente desviarnos de Dios. La hemos visto a partir de la pandemia, pero no es necesario congregarnos. La iglesia es un invento del hombre, no. La iglesia es invento de Jesucristo, es donde Jesucristo tiene su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza de esa iglesia. Eh, eh, Jesucristo fue el que inició la iglesia de Jesucristo. Jesucristo le da la llave, es decir, de la iglesia a Pedro para que comience ese ministerio de iglesia, para que los creyentes tengan un lugar donde puedan trabajar juntos para llevar el mensaje de salvación al mundo, un lugar donde puedan recibir palabra y crecer y capacitarse en la palabra de Dios, un lugar donde puedan tener espacio para la oración en comunidad, una área donde puedan confesar sus pecados unos a otros, como dice Santiago. Nuevamente, hoy en día hay muchas doctrinas que intentan separarnos, alejarnos de Dios. Una de ellas, que es la perfecta que lleva el Satanás llevando a través de los tiempos, es que solo basta con ser bueno. No, 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 solo basta con aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir en obediencia a su palabra. Eso sí lo podemos decir. Pero por ser bueno nadie se salva, lamentablemente. Y le tengo que decir eso a la gente. No, por ser bueno no te salvas. Eh, Te salvas por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Juan lo viene a traer aquí en muchas maneras, en muchos momentos, ¿verdad? A través de su carta. Los falsos maestros que intentan convencer con sus falsas doctrinas. Estas personas que son falsos maestros se preparan muy bien. O sea, no pensemos que son personas no preparadas, que son personas incultas. No, no, son personas que se preparan bien. Hoy los tenemos en nuestros medios, los tenemos en nuestros vecindarios, los tenemos a veces en nuestra iglesia, lamentablemente. Así que Juan nos va a dejar saber claro que estos falsos maestros van a intentar de diferentes medios convencer a los creyentes sobre sus falsas doctrinas, y tenemos que estar apresto, conociendo la palabra de Dios para poder combatirlo, porque si no tenemos la palabra de Dios, la espada, con nosotros, amados, lo que va a pasar es que estas personas nos van a convencer de otras tantas doctrinas fuera de lugar y fuera de la palabra de Dios. Así que tengamos esto presente. Pasos a favor de la comunión con el Padre. Juan nos va a hablar de amar a otros creyentes. Una de las evidencias de que Jesucristo mora en nosotros y así Dios mora en nosotros es el amor que tenemos por nuestros hermanos, por los creyentes en Jesucristo. Número 2, amar a Dios sobre todas las cosas. No puede haber otro fundamento que no sea el amor a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir que no seamos responsables con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestra iglesia. Lo que quiere decir es que Dios tiene prioridad sobre esas cosas, ¿no? Que sepamos poner el lugar que Dios tiene en cada área de nuestra vida cristiana. Una fe viva en el Señor, una fe que se basa en el Señor, que vive por el Señor, que espera en el Señor, fe y esperanza. Y apartarnos de la idolatría. La idolatría hoy ha tenido otra forma en estos tiempos. Anteriormente era arrodillarse quizás frente a una imagen de un santo. Hoy en día hemos hecho idolatría inclusive, por ejemplo, de nuestros carros, de nuestras familias, de cosas, a veces hasta de prendas. Idolatría es todo aquello, ¿verdad?, que reemplace realmente al Señor en nuestra vida, que toma preeminencia, toma un lugar antes que el Señor. Así que estos pasos a favor de la comunión con el Padre nos van a ayudar a permanecer en el Padre, que es el mensaje, ¿verdad?, que Juan nos da desde el principio. Primera de Juan 2, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo justo. Él es la reconciliación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está cumplido. Y esta es la promesa que oímos de él y os anunciamos,
que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos compañía con él o comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos verdad. Mas si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión con él entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esto es sumamente importante. Aquí les comparto entonces un bosquejo de esta carta de Primera de Juan, una carta corta, nuevamente solo 5 capítulos. Del versículo 1 al 4 tenemos la introducción. En la segunda parte del versículo 1:5 hasta el 2:17 tenemos el foco de la comunión del creyente. ¿Cuál es la base de esa comunión? ¿Cuáles son los obstáculos, como lo vimos ahora, para esa comunión? ¿Y cuáles son las evidencias de esa comunión en el creyente? ¿Cómo yo sé que alguien está en comunión con Dios? Una de ellas, dice Juan, es que no peca, ya no practica el pecado. Cuando hablo de pecar, hablo de la práctica, o sea, la repetición del pecado. 3, la destrucción de la comunión del creyente, varias falsedades que afecta esa comunión con el creyente. El surgimiento de anticristo, del capítulo 2, versículo 18 al 28, los hijos del diablo, ¿cuáles son ellos? Capítulo 2, versículo 29 hasta el capítulo 3, versículo 12. El aborrecimiento del mundo, un llamado a aborrecer el mundo, capítulo 3, versículos 13 al 24. Y los profetas del mundo, capítulo 4, del 1 al 6. Esos profetas del mundo son los falsos maestros. Número 4, los puntos esenciales de la comunión del creyente para una vida recta. Número 1, el amor mutuo, capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 3. La fe vencedora, capítulo 5, versículos 4 al 12. Y vamos a ver una conclusión en el capítulo 5, versículos 13 al 21. Y bueno, ya he leído parte de Primera de Juan, pero estos versículos populares son muy conocidos, por eso son populares y me gustaría compartirlo. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, o sea, un testigo ocular de los hechos de Jesucristo, el que estuvo allí frente en la cruz, a quien Jesucristo le entregó a su mamá, ¿verdad? Para que la cuidara, ese es el Juan que estamos hablando, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado, amados. Abogado tenemos para el Padre, con el Padre, a Jesucristo al justo. Jesucristo clama por nosotros, intercede ante la presencia del Padre por nosotros. Y el Padre nos ve entonces a través de Jesucristo. Primero de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:29, si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 3:9 al 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por último, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece, porque no somos del mundo, somos del Señor. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es una gran verdad que tenemos que cuidarnos en todo momento. En disputa con nuestros hermanos, en malos entendidos con nuestros hermanos, siempre es importante llegar a un pacto, ¿verdad? Un pacto hecho en amor, de perdón mutuo. Porque el que no ama a su hermano está en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese punto, como Jesucristo lo hizo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos en cuanto a las peticiones delante de Dios, dice que las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas
que son agradables delante de él. Y por último, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto es un versículo para tenerlo siempre en nuestro corazón y mente. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cada vez que nosotros enfrentamos diferentes dificultades, cada vez que nosotros enfrentamos diferentes pruebas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es una canción que cantamos muy frecuentemente, al menos yo la cantaba. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en mí y mora en usted. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, por el que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Juan nuevamente es enfático en que amemos a nuestros hermanos en Cristo, porque tres solos quedan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad en su manifestación. El Verbo es la misma palabra que usa el apóstol Juan en su epístola, en su carta de Juan, ¿verdad? El Evangelio según San Juan. Así que habla del Verbo de vida de Jesucristo. Primera de Juan 5:12 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas son escritas para vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bendito el Señor. Como siempre, les comparto en la misma presentación las preguntas de repaso. Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a concentrarnos en aquellos aspectos más importantes de la lección, aquellos aspectos más importantes de lo que estudiamos. Así que les pido, como siempre, que las hagan y las tengan por ahí cerca. Así que estamos hablando de algunas 8 preguntas de repaso. Entonces lo voy a dejar aquí para un video aparte, presentarle entonces la carta de segunda de Juan, para que sean mayormente, para ser manejado mayormente. La iba a presentar las 3 en una, pero prefiero que podamos hacerla de manera individual. Así que permíteme cerrar en este momento. Bendito Dios. Así que les dejo prontito con segunda de Juan. Hasta pronto.